Hermanos míos, hoy quiero hablarte de algo que sé que te duele en lo más profundo del alma. Sé que estás ahí, frente a esta pantalla, con el corazón cansado, tal vez con los ojos húmedos, preguntándote por qué tu vida parece estar estancada. Sé que has orado, que has pedido, que has llorado en la soledad de tu cuarto, esperando que algo, lo que sea, cambie de una vez por todas. Y sin embargo, cuando abres los ojos cada mañana, te encuentras con la misma realidad, los mismos problemas, las mismas heridas. Hoy voy a decirte algo que quizás nadie te ha dicho con esta claridad. No es que Dios no te escuche, no es que el cielo esté cerrado para ti. El problema, hermano mío, el verdadero problema está en algo mucho más profundo que tus circunstancias. Durante años he escuchado en el confesionario las mismas palabras, pronunciadas de 1000 formas distintas, pero con el mismo dolor de fondo. Me dicen, Padre, siento que estoy atrapado. Me dicen, ya no sé qué más hacer. Me dicen, he intentado todo y nada funciona. Y cuando miro a los ojos de esas almas que sufren, veo algo que me parte el corazón. Veo personas que han perdido la esperanza de que su historia pueda ser diferente. Veo hombres y mujeres buenos, trabajadores, padres de familia, personas de fe, que sin embargo viven como si estuvieran condenados a repetir los mismos patrones una y otra vez. ¿Te reconoces en esto que te digo? ¿Sientes que tu vida es un círculo vicioso del que no puedes escapar? Lo que voy a compartir contigo hoy no son palabras vacías ni teorías abstractas. Es el fruto de más de 30 años acompañando almas, de ver cómo Dios transforma vidas que parecían perdidas, de presenciar milagros silenciosos en corazones que habían olvidado cómo latir con esperanza, pero también es el fruto de mi propia lucha. Porque yo también he sentido esa parálisis del espíritu, ese peso que te hace creer que tu cruz es demasiado pesada y que nunca vas a poder dar un paso más allá de donde estás ahora. Y precisamente por eso sé con toda certeza que lo que voy a decirte puede cambiar tu vida si lo acoges con humildad y apertura. Hay algo que necesito que entiendas desde este mismo instante. Tu estancamiento no es casualidad, no es mala suerte. No es que Dios te haya olvidado o que el mundo conspire contra ti. Tu vida no cambia porque hay algo en ti, algo profundo en tu interior, que se resiste al cambio. Y ese algo tiene nombre. Tiene que ver con tus miedos más ocultos, con las mentiras que te has creído sobre ti mismo, con los pecados que has dejado crecer como raíces venenosas en el jardín de tu alma. Tiene que ver con las decisiones que tomas cada día, muchas veces sin darte cuenta, que te mantienen encadenado al mismo lugar. Y hasta que no tengas el valor de mirar esto de frente, con honestidad brutal, nada va a cambiar de verdad. Pero escúchame bien, porque esto es lo más importante que te voy a decir en toda esta charla. No estás solo en esta lucha. Cristo mismo conoce tu dolor porque Él también experimentó la agonía de sentirse abandonado, la desesperación de clamar al cielo y no recibir respuesta inmediata. En el huerto de Getsemaní, Él sudó sangre por ti, por mí, por cada uno de nosotros que alguna vez nos hemos sentido atrapados en nuestra propia oscuridad. Y si Él pasó por eso, si Él bajó hasta las profundidades de la angustia humana, fue precisamente para poder encontrarte ahí donde estás ahora y sacarte de ese pozo. Así que respira hondo, abre tu corazón y déjame llevarte de la mano a través de esta reflexión que puede ser el inicio de tu verdadera liberación. Cuando me preguntas por qué nada cambia en tu vida, lo primero que necesito que examines es algo que la mayoría de las personas evita mirar: tu relación con la verdad sobre ti mismo. Vivimos en una cultura que nos ha enseñado a huir de la introspección honesta, a maquillar nuestra realidad con filtros y máscaras, a culpar a los demás o a las circunstancias de todo lo que nos sucede. Pero San Agustín, ese gigante de la fe que conoció el fondo del pecado antes de encontrar a Dios, nos dice algo fundamental en sus confesiones. Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva. Tarde te amé, y he aquí que tú estabas dentro de mí y yo fuera y por fuera te buscaba. ¿Entiendes la profundidad de estas palabras? El problema no está fuera, hermano mío. El cambio que buscas no vendrá de un nuevo trabajo, de una nueva relación, de más dinero o de circunstancias diferentes. El cambio verdadero comienza cuando tienes el coraje de mirarte al espejo del alma y ver lo que realmente hay allí. Y esto duele, no te voy a mentir. Duele descubrir que has estado alimentando resentimientos durante años, que has permitido que la amargura eche raíces en tu corazón, que has justificado tus pecados con excusas que suenan razonables pero que son mentiras disfrazadas.
Duele reconocer que a veces tú mismo eres el mayor obstáculo para tu propia felicidad, que tus decisiones han construido las paredes de la prisión en la que ahora te sientes encerrado. Pero este dolor, hermano mío, este dolor que viene de la verdad, es un dolor sanador. Es el dolor de la cirugía que extrae el tumor. Es el dolor del parto que trae nueva vida. Recuerdo a un hombre que vino a verme hace años, un empresario exitoso por fuera, pero completamente destruido por dentro. Me dijo: padre, tengo todo lo que la gente cree que da felicidad, pero me levanto cada día con un vacío que me está matando. Cuando empezamos a hablar en profundidad, descubrimos que ese vacío tenía un nombre: falta de autenticidad. Vivía una mentira, representando un papel que los demás esperaban de él, pero había perdido contacto con quien realmente era, con lo que Dios lo había llamado a ser. Su vida no cambiaba porque él no estaba viviendo su propia vida, sino la vida que otros habían diseñado para él. ¿Cuántas personas hay así? ¿Cuántos de ustedes están viviendo la vida de otro, cumpliendo expectativas ajenas, traicionando sus propios sueños y llamados por miedo al que dirán? La verdad sobre ti mismo incluye también reconocer tus talentos, tus dones, tu dignidad como hijo de Dios. Porque el otro extremo, igual de dañino, es vivir en la mentira de la falsa humildad, creyendo que no vales nada, que no mereces ser feliz, que tu vida no tiene propósito. Algunos de ustedes se han pasado tanto tiempo escuchando voces críticas, voces que los han maltratado y menospreciado, que han terminado creyendo esas mentiras como si fueran verdad. Han olvidado que fueron creados a imagen y semejanza de Dios, que el Creador del universo los pensó desde toda la eternidad, que su vida tiene un sentido único e irrepetible. Y mientras vivas en esa mentira de la insignificancia, nada va a cambiar, porque estarás sembrando en tierra estéril. El primer paso entonces es este: detente y pregúntate con honestidad brutal quién eres realmente. No quién te gustaría ser, no quién otros esperan que seas, sino quién eres en verdad. Pregúntale a Dios en la oración: Señor, muéstrame mi corazón como tú lo ves. Y prepárate, porque cuando Dios responde esa oración, cuando el Espíritu Santo empieza a iluminar los rincones oscuros de tu alma, vas a ver cosas que preferirías no ver. Pero también vas a descubrir tesoros que no sabías que tenías. Vas a encontrar fuentes de vida que estaban tapadas por escombros de dolor y pecado. Esta es la verdad que te hará libre, como dice el Evangelio de Juan. No una verdad cómoda, no una verdad que te deje donde estás, sino una verdad que te sacude y te transforma. Ahora déjame llevarte un paso más allá en esta reflexión. Una de las razones más profundas por las que tu vida no cambia es porque estás atrapado en lo que yo llamo la prisión del pasado. ¿Cuántas personas viven físicamente en el presente, pero emocionalmente están encadenadas a lo que ya fue? Viven rumiando heridas antiguas, reproduciendo una y otra vez en su mente conversaciones que los lastimaron, decisiones que lamentan, oportunidades que dejaron pasar. Es como si llevaran un museo de dolores a cuestas, visitando cada día las mismas salas de exhibición del sufrimiento. Y hermano mío, permíteme decirte algo con todo el amor, pero también con toda la firmeza. Mientras sigas viviendo en el pasado, tu futuro nunca va a llegar. El apóstol Pablo, que tenía razones de sobra para vivir atormentado por su pasado como perseguidor de cristianos, nos da una clave fundamental en su carta a los Filipenses. Olvidando lo que queda atrás y lanzándome hacia lo que está por delante, corro hacia la meta. ¿Notas la fuerza de esas palabras? Olvidando no significa negar que el pasado existió. No significa hacer como si no hubiera pasado nada. Significa dejar de permitir que el pasado determine tu identidad presente. Significa soltar el control sobre cosas que ya no puedes cambiar. Significa perdonar, empezando por perdonarte a ti mismo por no haber sido perfecto, por haber fallado, por haber herido a otros o haberte herido a ti mismo. He visto a personas que han desperdiciado décadas enteras de su vida aferradas a una ofensa, a un dolor, a un fracaso. Conozco mujeres que siguen definiendo su vida por un divorcio que ocurrió hace 20 años. Hombres que no pueden avanzar porque siguen cargando la culpa de errores cometidos en su juventud. Y lo más trágico es que muchas veces estas personas creen que al mantener vivo el dolor están siendo fieles a sí mismas, están honrando de alguna manera lo que vivieron. Pero la verdad es justo lo contrario. Están deshonrando el regalo del presente. Están desperdiciando la vida que Dios les está dando hoy, ahora mismo, mientras siguen mirando hacia atrás como la mujer de Lot que se convirtió en estatua de sal. El perdón es la llave que abre la prisión del pasado. Y no hablo solo del perdón a quienes te hirieron.
aunque eso es fundamental y ya llegaremos a eso. Hablo primero del perdón a ti mismo. ¿Cuántas veces en el confesionario he escuchado a personas que dicen, Padre, sé que Dios me ha perdonado, pero yo no puedo perdonarme a mí mismo? Y les digo lo mismo que te digo a ti ahora. ¿Quién eres tú para no perdonar lo que Dios ya perdonó? ¿Acaso tu juicio es más alto que el de Dios? ¿Tu misericordia es más limitada que la de aquel que es infinita misericordia? Cuando te niegas a perdonarte, cuando te aferras a la culpa como si fuera un tesoro, estás diciéndole a Dios que su sacrificio en la cruz no fue suficiente. Estás poniendo tu orgullo por encima de la gracia. Pero déjame ser claro en algo. Perdonar no significa olvidar de manera mágica, como si pudieras borrar los recuerdos de tu mente. Significa cambiar la relación que tienes con esos recuerdos. Significa dejar de darles poder sobre tu presente. Significa mirar tus heridas con compasión en lugar de amargura, tus errores con humildad en lugar de vergüenza tóxica. Significa entender que tu historia, con todo su dolor y sus fracasos, es parte del camino que te ha traído hasta aquí, hasta este momento donde Dios quiere hacer algo nuevo en ti. Como dice Isaías, no recuerden las cosas pasadas, no consideren las cosas antiguas, he aquí yo hago algo nuevo, ahora acontece. ¿No lo perciben? ¿Lo percibes tú? ¿O sigues tan ocupado mirando atrás que no puedes ver lo nuevo que Dios quiere hacer en tu vida? Y aquí viene algo que necesito que entiendas con toda claridad. Algo que puede sonar duro, pero que es liberador cuando lo abrazas con fe. Tu vida no cambia porque te has vuelto adicto a tus propios patrones de sufrimiento. ¿Sí? ¿Has oído bien? Muchas personas, sin darse cuenta, se han acostumbrado tanto a vivir en la queja, en el drama, en el papel de víctima, que ya no saben cómo vivir de otra manera. Han construido su identidad alrededor de sus problemas, han aprendido a recibir atención y compasión a través de su sufrimiento y subconscientemente tienen miedo de lo que pasaría si realmente las cosas mejoraran. ¿Quiénes serían si ya no tuvieran sus problemas de siempre? ¿De qué hablarían? ¿Cómo se relacionarían con los demás? Esto que te digo no es crueldad, es psicología espiritual profunda. Santa Teresa de Ávila hablaba de las moradas interiores del alma y explicaba cómo algunas personas se quedan atrapadas en las habitaciones exteriores, en las más oscuras y frías, simplemente porque les da miedo adentrarse en la luz. Porque la luz exige cambio, exige responsabilidad, exige dejar atrás la comodidad de lo conocido, aunque lo conocido sea doloroso. Hay una extraña sensación de seguridad en el sufrimiento familiar. Al menos sabes qué esperar. Al menos conoces ese dolor. Lo nuevo, lo desconocido, la posibilidad real de ser feliz, eso da vértigo. Eso requiere valor. He conocido personas que sabotean sistemáticamente cada oportunidad de mejora que se les presenta. Consiguen un buen trabajo y encuentran la manera de arruinarlo. Empiezan una relación sana y hacen todo lo posible para destruirla. Toman la decisión de cambiar y a los 3 días ya han vuelto a los mismos hábitos destructivos. Y cuando les preguntas por qué, te dan 1000 excusas, 1000 razones externas. Pero la verdad profunda es que tienen terror de ser felices, de que las cosas salgan bien, porque en algún nivel inconsciente creen que no lo merecen, o porque la felicidad les resulta tan extraña que no saben cómo habitarla. Es como el pueblo de Israel en el desierto. Después de 400 años de esclavitud en Egipto, cuando Dios los libera y los lleva hacia la tierra prometida, ¿qué hacen? Añoran Egipto. Quieren volver a la esclavitud porque al menos ahí sabían qué esperar. Entonces necesito preguntarte algo directamente y quiero que te lo tomes en serio. ¿Realmente quieres que tu vida cambie? ¿O en el fondo prefieres seguir como estás, quejándote pero sin hacer nada real para transformar tu situación? Porque déjame decirte algo, cambiar de verdad es incómodo, es difícil, requiere que salgas de tu zona de confort y enfrentes tus miedos más profundos. Requiere que dejes de culpar a los demás y asumas responsabilidad total por tu vida. Requiere que renuncies a ciertos placeres inmediatos en favor de un bien mayor. Requiere disciplina, perseverancia, fe cuando no ves resultados inmediatos. La mayoría de la gente dice que quiere cambiar, pero lo que realmente quieren es que sus circunstancias cambien sin que ellos tengan que cambiar nada en sí mismos. Si tu respuesta honesta es sí, estoy dispuesto a cambiar de verdad, cueste lo que cueste, entonces prepárate porque Dios va a tomarte la palabra. Va a empezar a remover cosas en tu vida, va a llevarte por caminos que no elegiste, va a pedirte sacrificios que no imaginabas. Pero en ese proceso, en esa muerte a ti mismo, de la que habla Jesús cuando dice, el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mí la encontrará. Ahí es donde ocurre la verdadera transformación. Ahí es donde dejas de ser esclavo de tus patrones destructivos y empiezas a vivir en la libertad de los hijos de Dios. ¿Estás listo para ese viaje? Porque si lo estás,
te prometo que lo que viene después de este dolor de transformación vale infinitamente la pena. Ahora quiero hablarte de algo que está en el corazón mismo de por qué tu vida no cambia. El pecado. Y sé que esta palabra hace que muchos se pongan incómodos. Sé que vivimos en una época donde hablar de pecado parece pasado de moda, donde se prefiere hablar de errores o malas decisiones, como si fueran accidentes sin consecuencias profundas. Pero hermano mío, si yo te ocultara esta verdad por miedo a incomodarte, sería el peor pastor del mundo. Sería como un médico que te dice que todo está bien cuando tienes un tumor creciendo en tu interior. El pecado no es una invención de la iglesia para controlarte, no es una lista arbitraria de prohibiciones. El pecado es todo aquello que te separa de Dios, que te separa de ti mismo, que te separa de los demás y que te impide ser quien fuiste creado para ser. Piensa en el pecado como un veneno que vas ingiriendo en pequeñas dosis. Al principio ni siquiera notas sus efectos. Esa mentira pequeña, ese chisme que compartiste, ese acto de impureza que justificaste, ese arranque de ira que dejaste salir, esa envidia que cultivaste en silencio. No es para tanto, te dices. Todo el mundo lo hace. Dios entiende mis circunstancias y así, día tras día, el veneno se va acumulando en tu sistema. Tus sentidos espirituales se van adormeciendo. Tu conciencia se va callando y un día te das cuenta de que estás completamente paralizado, de que tu vida no avanza, de que hay un muro invisible entre tú y la felicidad que anhelas. Ese muro, hermano mío, está hecho de pecados no confesados, de hábitos destructivos no combatidos, de decisiones egoístas repetidas hasta convertirse en cadenas. San Juan Pablo II hablaba del pecado social, de cómo vivimos en estructuras de pecado que normalizan lo que va contra la dignidad humana y contra el plan de Dios. Pero antes de señalar el pecado de la sociedad, necesitas mirar el tuyo propio. Necesitas identificar ese pecado particular, ese que tú conoces muy bien, ese que te persigue, ese que has confesado 1000 veces pero al que siempre vuelves. Puede ser la lujuria que alimentas con pornografía o con relaciones que sabes que están fuera del plan de Dios para ti. Puede ser la avaricia que te hace poner el dinero por encima de las personas. Puede ser la soberbia que no te deja pedir ayuda ni reconocer tus errores. Puede ser la pereza espiritual que te mantiene alejado de la oración y de los sacramentos. Cada uno tiene su talón de Aquiles, su punto débil donde el enemigo sabe exactamente dónde atacar. Y aquí está la clave que necesitas. Entender, tu vida no cambia porque sigues alimentando el pecado mientras le pides a Dios que cambie tus circunstancias. Es como si estuvieras regando una planta venenosa todos los días y luego te quejaras de que tu jardín no florece. Es como si siguieras echando basura en el río y te preguntaras por qué el agua está contaminada. Dios respeta tu libertad, hermano mío. Él no va a forzar tu voluntad. Él te ofrece la gracia, el poder para vencer el pecado, pero tú tienes que cooperar con esa gracia. Tú tienes que tomar decisiones concretas. Cortar con esa relación que te aleja de Dios. Dejar ese trabajo donde te obligan a hacer cosas contra tu conciencia. Cancelar ese servicio de internet que te facilita el acceso a la pornografía, pedir perdón a quien heriste, restituir lo que robaste. Pero hay una buena noticia, una noticia maravillosa que necesito que escuches con todo tu corazón. Ningún pecado es más grande que la misericordia de Dios. Ninguno. Podrías haber hecho las cosas más terribles que se pueden imaginar. Podrías cargar con culpas que te parecen imperdonables y aún así la sangre de Cristo derramada en la cruz es suficiente para limpiarte completamente. El sacramento de la reconciliación, la confesión, no es un trámite burocrático ni un castigo. Es un encuentro con el amor infinito de Dios que te dice, te conozco completamente, veo todo lo que has hecho y aún así te amo. Ven, déjame sanarte. ¿Cuándo fue la última vez que te confesaste de verdad? No de memoria, sino de corazón, sacando todo lo que llevas dentro, llorando si es necesario, sintiéndote vulnerable, pero sabiendo que estás en los brazos del Padre que te espera como el Padre del Hijo pródigo. Si quieres que tu vida cambie, empieza por ahí, empieza por dejar que Dios limpie tu corazón. Ahora, hermano mío, necesito hablarte de algo que puede ser todavía más difícil de aceptar que tu propio pecado, el perdón a quienes te han herido, porque sí, tu pecado mantiene atrapado. Pero el resentimiento que guardas contra otros puede ser una cadena aún más pesada. He visto personas cuya vida entera gira alrededor de una herida, de una traición, de una injusticia que sufrieron. Toda su energía, todos sus pensamientos, todas sus conversaciones vuelven una y otra vez al mismo punto. Lo que fulano les hizo, cómo les arruinó la vida, cuánto los lastimó.
Y mientras tanto, la persona que los hirió probablemente ni siquiera piensa en ellos, está viviendo su vida, mientras tú sigues siendo su prisionero emocional décadas después del evento. ¿Ves la tragedia de esto? El resentimiento es como beber veneno esperando que el otro muera. Jesús fue absolutamente claro en esto, tan claro que no deja lugar a interpretaciones creativas. En el Padre Nuestro, la oración que Él mismo nos enseñó dice: perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y después de enseñar esta oración, añade algo que debería hacernos temblar. Si ustedes perdonan a los hombres sus ofensas, también su Padre Celestial los perdonará a ustedes. Pero si no perdonan a los hombres, tampoco su Padre les perdonará sus ofensas. No hay escapatoria, hermano mío. No hay manera de recibir el perdón de Dios si mantienes tu corazón cerrado al perdón hacia otros. Y fíjate que no dice perdona solo si el otro se disculpa o perdona solo si el otro merece ser perdonado. Simplemente dice perdona. Pero déjame aclarar algo fundamental porque sé que aquí hay muchos malentendidos. Perdonar no significa decir que lo que te hicieron estuvo bien. No significa negar el dolor que te causaron. No significa que tienes que volver a confiar en esa persona o seguir teniendo una relación con ella. No significa que no haya consecuencias para sus acciones. Perdonar significa liberar a esa persona del tribunal de tu corazón, dejar de desear el mal para ella, soltar el derecho a la venganza y entregarle a Dios la justicia que solo Él puede dar de manera perfecta. Perdonar es, ante todo, un acto de liberación para ti mismo. Es quitarte de encima ese peso que llevas cargando, esa mochila llena de piedras de amargura que te está quebrando la espalda. Recuerdo a una mujer que vino a verme destrozada por el dolor de una traición matrimonial. Su esposo la había engañado durante años y el matrimonio terminó. Ella tenía todo el derecho del mundo a sentirse herida, traicionada, furiosa. Pero 10 años después de ese evento, ella seguía igual de furiosa, igual de herida, igual de centrada en lo que él le había hecho. No podía avanzar en su vida, no podía abrirse a nuevas relaciones, no podía encontrar paz. Cuando le hablé del perdón, me dijo exactamente lo que muchos me dicen: Padre, es que usted no sabe lo que él me hizo. Y yo le respondí: tienes razón, no sé exactamente cómo fue tu dolor, pero sí sé esto: él te hirió una vez en el pasado. Y tú te estás hiriendo a ti misma cada día al mantener vivo ese resentimiento. Él ya no tiene poder sobre ti a menos que tú se lo sigas dando. Fueron necesarios meses de oración, de acompañamiento, de lucha interior, pero el día que ella finalmente soltó, el día que perdonó de verdad, fue como ver a alguien quitarse un yugo de los hombros. Su rostro cambió, su postura cambió, su vida empezó a cambiar. El perdón es un proceso, no un evento único. No esperes sentir ganas de perdonar, porque probablemente nunca las vas a sentir. El perdón es una decisión de la voluntad que tomas incluso cuando tu corazón todavía sangra. Es una decisión que quizás tengas que tomar cada día, cada vez que el recuerdo vuelve y con él la ira. Cada vez que dices yo elijo perdonar, incluso sin sentirlo, estás cooperando con la gracia de Dios que poco a poco va sanando tu corazón. Y un día, quizás meses o años después, te vas a dar cuenta de algo milagroso, que puedes pensar en esa persona o en ese evento sin que te duela, sin que te quite el sueño, sin que te amargue el día. Esa es la señal de que el perdón ha hecho su trabajo profundo. Entonces tu vida podrá cambiar porque ya no estarás encadenado al pasado por el rencor. Permíteme ahora tocar otro punto crucial que mantiene tu vida estancada: la falta de propósito. Tantas personas viven en modo automático haciendo lo que tienen que hacer, cumpliendo con sus obligaciones, pero sin un sentido profundo de para qué viven, cuál es su misión única en este mundo. Y cuando no tienes un propósito claro, cuando no sabes hacia dónde vas, cualquier camino te sirve y ningún camino te satisface. Es como estar en un barco sin brújula ni destino, te mueves con las corrientes, vas de aquí para allá, pero nunca llegas a ningún puerto. Y al final de tus días, cuando mires hacia atrás, vas a sentir que desperdiciaste el regalo precioso de tu vida haciendo cosas que no importaban realmente mientras ignorabas el llamado único que Dios tenía para ti. Viktor Frankl, ese psiquiatra judío que sobrevivió los campos de concentración nazis, descubrió algo fundamental: que el ser humano puede soportar casi cualquier sufrimiento si tiene un porqué, un sentido por el cual vivir. En su libro El hombre en busca de sentido, cuenta cómo en el horror absoluto del campo de exterminio, las personas que tenían una razón para vivir, una tarea por completar, alguien a quien amar, eran las que tenían más probabilidades de sobrevivir.
mientras que aquellos que perdían ese sentido de propósito simplemente se rendían y morían. Si esto es verdad en las circunstancias más extremas imaginables, ¿cuánto más lo es en tu vida cotidiana? Sin un propósito que te mueva, sin una misión que le dé sentido a tus días, vas a vivir en esa sensación de vacío que ninguna cantidad de dinero, placer o éxito mundano puede llenar. Y aquí está la verdad hermosa que quiero que grabes en tu corazón. Dios te creó con un propósito específico. No eres un accidente cósmico. No eres un número más en la masa de la humanidad. Eres una idea única de Dios, pensada desde toda la eternidad, llamada a existir precisamente en este momento de la historia para cumplir una misión que nadie más puede cumplir exactamente como tú. Como dice San Pablo en su carta a los Efesios, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para hacer las buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. ¿Lo entiendes? Hay buenas obras, hay tareas, hay personas a las que bendecir, hay problemas que resolver, que están esperando por ti, pero si no descubres cuál es tu misión, si no te tomas el tiempo de preguntarle a Dios qué espera de ti, vas a pasar por esta vida como un fantasma. Descubrir tu propósito no siempre es algo dramático o instantáneo. A veces sí, Dios llama de manera clara y directa como llamó a San Pablo en el camino a Damasco, pero la mayoría de las veces es un proceso de discernimiento, de oración, de probar y equivocarse, de prestar atención a lo que te apasiona, a lo que te duele del mundo, a las puertas que Dios va abriendo o cerrando. Requiere que te hagas preguntas profundas. ¿Qué dones me ha dado Dios? ¿Qué necesidades del mundo tocan mi corazón? ¿Qué haría con mi vida si supiera que no voy a fallar? ¿Qué quiero que digan de mí en mi funeral? Estas no son preguntas triviales. Son las preguntas que te ayudan a alinear tu vida con tu vocación más profunda. Y una vez que descubres ese propósito, aunque sea de manera parcial, todo cambia. Tus decisiones se vuelven más claras porque tienes un criterio para evaluarlas. ¿Esto me acerca o me aleja de mi misión? Tus prioridades se reorganizan naturalmente, los sacrificios se vuelven más llevaderos porque sabes para qué son. La misma rutina diaria cobra un significado nuevo cuando entiendes que cada acción, por pequeña que sea, puede ser parte de tu colaboración con el plan de Dios. Incluso los sufrimientos y los fracasos pueden ser integrados en tu propósito cuando los ves como parte del proceso de formación, como el fuego que purifica el oro. Tu vida empieza a cambiar porque ya no estás simplemente sobreviviendo o buscando tu propio placer, sino que estás viviendo para algo más grande que tú mismo. Y eso, hermano mío, es lo que le da sentido verdadero a la existencia humana. Ahora quiero detenerme en algo que puede ser la raíz oculta de tu estancamiento: el miedo. Sí, el miedo en todas sus formas y disfraces. Miedo al fracaso, miedo al rechazo, miedo a no ser suficiente, miedo a decir que sí y equivocarte, miedo a decir que no y perder oportunidades, miedo al cambio, miedo a quedarte donde estás, miedo a lo desconocido, miedo incluso a ser feliz porque la felicidad podría ser arrebatada. El miedo es el paralizante más poderoso del alma humana. Es el susurro del enemigo que te dice: no lo intentes, vas a fallar. No te arriesgues, vas a salir herido. Mejor quédate donde estás, al menos aquí sabes qué esperar. Y así día tras día, año tras año, el miedo te va robando la vida mientras tú crees que te está protegiendo. Déjame contarte algo que aparece una y otra vez en las Escrituras. La frase no temas o no tengas miedo aparece más de 300 veces en la Biblia. ¿Por qué crees que Dios necesita repetir este mandato tantas veces? Porque conoce el corazón humano, conoce nuestra tendencia natural al miedo, especialmente cuando nos llama a algo que está más allá de nuestras fuerzas naturales. Piensa en los grandes personajes bíblicos. Moisés tiene miedo cuando Dios lo llama a liberar a su pueblo. Gedeón tiene miedo cuando es llamado a liderar un ejército. Jeremías tiene miedo porque se considera demasiado joven. María tiene miedo cuando el ángel le anuncia que será la madre del Salvador. Pedro tiene miedo y niega a Jesús 3 veces. El miedo es parte de la experiencia humana, pero no puede ser lo que te gobierne. La diferencia entre los santos y las personas ordinarias no es que los santos no tuvieran miedo, es que actuaron a pesar del miedo. Santa Teresa de Calcuta confesó en sus escritos que vivió décadas en oscuridad espiritual, sintiendo el silencio de Dios, pero siguió adelante sirviendo a los más pobres entre los pobres. Santa Juana de Arco enfrentó ejércitos y finalmente el martirio siendo apenas un adolescente. San Maximiliano Kolbe ofreció su vida en lugar de otro prisionero en Auschwitz, sabiendo exactamente qué horrible muerte le esperaba.
¿Crees que no tenían miedo? Claro que lo tenían. Pero su fe era más grande que su miedo. Su amor a Dios y al prójimo era más fuerte que su instinto de autopreservación. Y eso, hermano mío, eso es lo que se llama valentía. No la ausencia de miedo, sino la decisión de hacer lo correcto a pesar del miedo. Entonces necesito preguntarte, ¿qué es lo que realmente te da miedo? ¿Qué es eso que no te atreves ni siquiera a intentar porque el solo pensamiento te paraliza? ¿Qué conversación necesitas tener pero sigues postergando? ¿Qué decisión necesitas tomar pero encuentras mil excusas para no hacerlo? ¿Qué sueño enterraste hace años porque alguien te dijo que era imposible o porque tú mismo decidiste que no eras capaz? Identifica ese miedo, nómbralo, sácalo a la luz. Porque los miedos que mantenemos en la oscuridad crecen como monstruos en nuestra imaginación, pero cuando los exponemos a la luz de la verdad, a menudo descubrimos que no eran tan terribles como pensábamos. Y aun si el riesgo es real, aun si hay posibilidad de fracaso o dolor, la pregunta es, ¿vale la pena quedarte paralizado el resto de tu vida para evitar ese riesgo? La fe, hermano mío, la fe verdadera es el antídoto contra el miedo. No una fe ingenua que niega los peligros reales, sino una fe madura que reconoce que con Dios todo es posible, que Él nunca te va a abandonar, que incluso si fallas, incluso si caes, Él estará ahí para levantarte. Como dice San Pablo en esa carta preciosa a los romanos, si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Cuando internalizas esta verdad, cuando realmente crees que el Dios del universo está de tu lado, el miedo pierde su poder. No desaparece completamente, pero ya no te controla. Y entonces puedes empezar a dar los pasos que has estado posponiendo, puedes empezar a vivir la vida para la que fuiste creado, y ahí es cuando todo empieza a cambiar de verdad. Hay otra verdad incómoda que necesito compartir contigo y es esta: tu vida no cambia, porque estás esperando que alguien más haga el trabajo que solo tú puedes hacer. ¿Cuántas personas he conocido que están esperando el momento perfecto, la señal clara del cielo, las circunstancias ideales para empezar a vivir de verdad? Cuando tenga más dinero, entonces voy a hacer lo que realmente quiero. Cuando los niños crezcan, entonces voy a dedicarme a mi vocación. Cuando encuentre la pareja perfecta, entonces voy a ser feliz. Cuando me jubile, entonces voy a servir a Dios de verdad. Y pasan los años, las décadas, y ese cuando nunca llega, porque siempre hay una nueva excusa, una nueva razón para posponer la vida que podrías estar viviendo hoy. Santiago, en su carta tan práctica y directa, nos dice algo que deberíamos tener grabado en la frente. Al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, eso le es pecado. No es suficiente con saber qué deberías hacer. No es suficiente con tener buenas intenciones. No es suficiente con planear y soñar. En algún momento tienes que actuar, en algún momento tienes que pasar de la contemplación a la acción, del pensamiento a la obra, de la intención al compromiso, y ese momento, hermano mío, es ahora, no mañana. No cuando las circunstancias sean perfectas, no cuando te sientas completamente listo, ahora, con lo que tienes, ¿dónde estás? Siendo quien eres en este momento, con todos tus defectos y limitaciones. Mira el ejemplo de los apóstoles. Cuando Jesús los llamó, no estaban listos. Eran pescadores ordinarios, cobradores de impuestos, personas con dudas y debilidades. Pedro era impulsivo y cobarde a ratos. Tomás era escéptico. Santiago y Juan eran ambiciosos. Judas terminó traicionando al maestro. No eran un grupo de superhombres perfectos, pero cuando Jesús les dijo, síganme, ellos dejaron sus redes y lo siguieron. No pidieron un plan detallado de 5 años. No esperaron a sentirse completamente preparados. No dijeron, déjame primero terminar esto o aquello. Dieron el paso y en el camino, siguiendo a Jesús, fueron transformados. La preparación vino en el proceso, no antes del proceso. La valentía creció en el ejercicio, no esperando a sentirse valientes. Lo mismo es verdad para ti. Tienes que empezar donde estás con lo que tienes. Si quieres mejorar tu matrimonio, no esperes a que tu cónyuge cambie primero. Empieza tú a amar de manera diferente hoy mismo. Si quieres crecer espiritualmente, no esperes a tener más tiempo o a sentir más ganas. Empieza con 5 minutos de oración esta noche. Si quieres cambiar de trabajo, de carrera, no esperes la oportunidad perfecta. Empieza a prepararte, a estudiar, a hacer contactos ahora. Si quieres reconciliarte con alguien, no esperes a que el otro dé el primer paso. Toma tú el teléfono hoy. Los grandes cambios están hechos de pequeñas decisiones diarias.
de pasos concretos que das incluso cuando no ves el camino completo iluminado delante de ti. Dios no te pide que veas todo el camino, solo te pide que des el siguiente paso con fe, y aquí está el secreto que transforma todo. Cuando das ese paso de fe, aunque sea pequeño, aunque sea tembloroso, Dios responde. Él multiplica tus esfuerzos, Él abre puertas que tú nunca podrías abrir. Él pone en tu camino personas y oportunidades que necesitas. Él te da fuerzas que no sabías que tenías. Pero todo eso viene después del paso de fe, no antes. Como cuando Pedro caminó sobre el agua, no lo pudo hacer desde la seguridad del barco. Tuvo que salir del barco, poner el pie sobre el agua, arriesgarse a hundirse. Y solo entonces experimentó el milagro de caminar sobre lo imposible. Dios está esperando que salgas del barco, hermano mío. Está esperando que dejes de ser espectador de tu propia vida y te conviertas en protagonista. Y cuando lo hagas, cuando finalmente tomes responsabilidad completa y empieces a actuar, ahí es cuando todo va a empezar a moverse de verdad. Ahora necesito hablarte de algo que está íntimamente conectado con todo lo que hemos dicho, la oración. Tu vida no cambia porque has dejado de hablar con Dios de verdad, o quizás nunca empezaste a hacerlo realmente. Y no me refiero a recitar oraciones memorizadas como si fueran fórmulas mágicas. No me refiero a pedirle cosas a Dios como si fuera un genio de la lámpara. Me refiero a entrar en una relación viva, personal, diaria, con aquel que te creó y te conoce mejor que tú mismo. Una relación donde hablas y también escuchas, donde presentas tus necesidades pero también tu adoración, donde no solo pides sino que agradeces, donde no solo hablas de tus problemas sino que te abres a ser transformado por su presencia. Santa Teresa de Ávila definía la oración como tratar de amistad, estando muchas veces tratando a solas con quien sabemos nos ama. ¡Qué definición tan hermosa y tan simple! No es complicado, hermano mío. No necesitas palabras rebuscadas ni fórmulas especiales. Necesitas tiempo, silencio, honestidad y apertura. Necesitas apartarte del ruido, apagar el celular, cerrar la puerta y estar ahí, presente ante Dios como eres, sin máscaras. Y esto es lo que la mayoría de las personas no hacen. Dicen que no tienen tiempo, pero tienen tiempo para ver televisión, para las redes sociales, para miles de distracciones. La verdad es que no es falta de tiempo, es falta de prioridad. Lo que realmente valoras le haces tiempo. He visto milagros de transformación en personas que simplemente empezaron a dedicar 30 minutos diarios a la oración. 30 minutos. No estoy hablando de horas y horas, aunque si pudiera sería maravilloso. Pero al menos 30 minutos donde le entregas tu día a Dios, donde lees su palabra, donde le cuentas lo que llevas en el corazón, donde le pides que te muestre lo que Él ve en ti, donde simplemente estás en su presencia como un hijo con su padre. Al principio va a ser difícil, tu mente va a divagar, vas a sentir que no pasa nada, vas a tener 1000 distracciones y la tentación de levantarte y hacer otra cosa, pero persevera, porque lo que está pasando en esos momentos, aunque no lo sientas, es que estás abriendo un canal de comunicación con el cielo, y en la oración es donde Dios te va mostrando las cosas que necesitas cambiar, es donde el Espíritu Santo ilumina tu conciencia y te hace ver los patrones destructivos que hemos estado hablando. Es donde recibes la fuerza para perdonar, el valor para enfrentar tus miedos, la claridad para discernir tu propósito. Todo lo que necesitas para que tu vida cambie está disponible en la oración, porque en la oración te conectas con la fuente de toda gracia, de todo poder, de toda sabiduría. Pero si no oras, si mantienes ese canal cerrado, es como tener un teléfono apagado y quejarte de que nadie te llama. Dios está llamando constantemente, hermano mío. La pregunta es, ¿estás tú disponible para responder? Y no olvides los sacramentos, especialmente la Eucaristía y la reconciliación. Estos no son rituales vacíos, son encuentros reales con Cristo. En cada misa, Jesús se hace presente de manera real, sustancial, en el pan y el vino consagrados. Cada vez que comulgas, estás recibiendo al mismo Dios dentro de ti. ¿Cómo no va a cambiar tu vida si te alimentas regularmente del cuerpo y la sangre de Cristo? Pero muchos católicos van a misa por costumbre, por obligación, sin preparación, sin verdadera apertura a lo que está sucediendo. Van con el cuerpo pero no con el corazón. Y luego se preguntan por qué su fe no transforma su vida. Hermano mío, si realmente creyeras lo que sucede en la misa, si realmente entendieras a quién estás recibiendo en la comunión, saldrías de ahí transformado cada vez. Así que te pido, ve a misa con el corazón abierto, prepárate antes, agradece después, y verás cómo poco a poco todo en ti empieza a cambiar. Cuando dejas que Cristo sea el centro de tu vida, no solo en teoría, sino en práctica. Ahora, déjame hablarte de algo que
muchos ignoran, pero que es absolutamente crucial: la importancia de las compañías, de las personas con las que te rodeas. Tu vida no cambia porque estás rodeado de personas que te mantienen atado a tu antiguo yo, que refuerzan tus malos hábitos, que no te desafían a crecer, o peor aún, que activamente te jalan hacia abajo. La Biblia es clarísima en esto. San Pablo dice: las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Y el libro de Proverbios está lleno de advertencias sobre no juntarse con necios, con iracundos, con personas que no tienen sabiduría. No es elitismo espiritual, hermano mío. Es simple realidad. Te conviertes en un promedio de las 5 personas con las que más tiempo pasas. Si te rodeas de personas negativas, de personas que viven quejándose pero sin hacer nada para cambiar, de personas que critican todo y a todos, de personas que te arrastran al pecado o que se burlan de tu fe, ¿cómo esperas crecer espiritualmente? Si tus amistades más cercanas no comparten tus valores, si las conversaciones que tienes giran siempre alrededor del chisme, la vulgaridad o la mediocridad, estás alimentando tu alma con basura y luego te preguntas por qué no avanzas. Es como si estuvieras tratando de correr un maratón mientras cargas un saco de piedras en la espalda. Las relaciones tóxicas son ese saco de piedras que te impide avanzar. Esto no significa que te vuelvas un ermitaño o que abandones a todas las personas imperfectas en tu vida, porque entonces tendrías que abandonar también a ti mismo. Significa que necesitas ser intencional sobre quién tiene acceso cercano a tu corazón y a tu mente. Significa que necesitas buscar activamente personas que te inspiren, que te desafíen a ser mejor, que compartan tu deseo de crecer en santidad. Necesitas una comunidad de fe donde puedas ser vulnerable, donde puedas pedir oración, donde puedas encontrar apoyo en los momentos difíciles. Necesitas mentores espirituales, personas que estén más adelante que tú en el camino y que puedan guiarte. Necesitas amigos que te amen lo suficiente como para decirte la verdad aunque duela, que te corrijan cuando te ven desviarte del camino. Recuerdo las palabras del Eclesiastés: más valen 2 que 1 porque obtienen más fruto de su esfuerzo. Si caen, el uno levanta al otro. Ay del que cae y no tiene quien lo levante. Todos caemos, hermano mío. Todos enfrentamos momentos de debilidad, de tentación, de desánimo. En esos momentos, si estás rodeado de las personas correctas, ellos te van a sostener, te van a recordar quién eres, te van a ayudar a levantarte. Pero si estás solo o rodeado de personas equivocadas, vas a quedar tirado en el suelo sin nadie que extienda la mano. Por eso la Iglesia, desde los primeros tiempos, ha enfatizado la importancia de la comunidad, del cuerpo de Cristo, donde cada miembro cuida del otro. Y déjame ser específico en algo. Si estás en una relación romántica que te aleja de Dios, que te lleva al pecado, que te hace ser menos de lo que Dios te llamó a ser, necesitas tener el valor de terminarla. Sé que esto suena duro, sé que puede haber amor de por medio, sé que es complicado, pero hermano mío, ninguna relación humana, por más intensa que sea, vale la pena si el precio es tu alma. Jesús mismo dijo: ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? Aplicado a las relaciones, ¿de qué te sirve tener a esa persona si por ella te estás alejando de Dios, si por ella estás viviendo en pecado, si por ella estás traicionando tus valores más profundos? El verdadero amor nunca te pide que traiciones tu conciencia. El verdadero amor te acerca a Dios, no te aleja de Él. Así que evalúa tus relaciones con honestidad y ten el valor de hacer los cambios necesarios aunque duelan. Tu vida no va a cambiar si sigues rodeado de las mismas influencias negativas. Ahora quiero tocar algo que es la raíz de tanto sufrimiento innecesario: la comparación constante con los demás. Tu vida no cambia porque estás demasiado ocupado mirando la vida de otros, envidiando lo que tienen, sintiendo que no eres suficiente porque no tienes lo que ellos tienen, porque no has logrado lo que ellos han logrado. Las redes sociales han amplificado este problema de manera exponencial. Todo el mundo muestra su mejor cara, sus momentos más felices, sus logros más brillantes, y tú los ves desde tu realidad cotidiana con tus problemas y tus fracasos y sientes que tu vida no vale nada en comparación. Pero hermano mío, estás comparando tu interior con el exterior de otros. Estás comparando toda tu historia con sus altibajos, con los momentos destacados editados de la vida de otros. San Pablo nos da una sabiduría fundamental cuando dice: cada uno examine su propia obra y entonces tendrá motivo para gloriarse respecto de sí mismo y no respecto de otro. Tu medida no es el vecino, no es el compañero de trabajo, no es el amigo del colegio que ahora es exitoso, no es la pareja perfecta que ves en Instagram. Tu medida eres tú mismo. ¿Eres mejor persona hoy que hace un año? ¿Estás más cerca de Dios?
¿Has crecido en amor, en paciencia, en bondad? ¿Estás usando los talentos que Dios te dio o los estás enterrando por miedo o pereza? Esas son las preguntas que importan. No cuánto dinero tienes comparado con otros, sino qué estás haciendo con lo que tienes. No qué tan famoso eres, sino si estás cumpliendo la misión que Dios te encomendó. La envidia es un veneno lento que mata la alegría. Cuando envidias, cuando vives comparándote, nunca vas a estar satisfecho porque siempre va a haber alguien que tenga más, que sea más, que logre más. Es una carrera sin fin donde la línea de meta se mueve constantemente. Y mientras estás obsesionado mirando lo que otros tienen, estás desperdiciando el tiempo y la energía que deberías invertir en cultivar tu propio jardín, en desarrollar tus propios dones, en construir tu propia vida. Dios no te va a preguntar por qué no fuiste como fulano o mengano. Te va a preguntar por qué no fuiste plenamente tú mismo, por qué no desarrollaste tu potencial único, por qué no aprovechaste las oportunidades que Él puso en tu camino. Cada uno de nosotros tiene su propia carrera, su propio tiempo, su propia vocación. Los tiempos de Dios no son nuestros tiempos. Para unos las bendiciones llegan temprano, para otros más tarde. Unos tienen que pasar por desiertos largos antes de llegar a la tierra prometida. Otros enfrentan pruebas que tú ni imaginas detrás de esa fachada de éxito. No sabes qué batallas están peleando, qué cruces están cargando, y aunque lo supieras, eso no cambiaría tu llamado personal. Tu responsabilidad es ser fiel a lo que Dios te ha dado a ti, correr tu propia carrera con perseverancia, como dice la carta a los Hebreos, no más rápido que otros, no más lento. A tu propio ritmo, con tus propias piernas, llevando tu propia cruz. Y hay algo hermoso que sucede cuando dejas de compararte, empiezas a alegrarte genuinamente por los logros de otros. Puedes celebrar su éxito sin sentir que disminuye el tuyo. Puedes aprender de ellos sin envidiarlos. Puedes inspirarte en sus vidas sin sentirte menos. Y cuando cultivas esa actitud de gratitud por tu propia vida, por más imperfecta que sea, cuando empiezas a apreciar lo que tienes en lugar de lamentarte por lo que no tienes, algo milagroso ocurre. Tu vida empieza a llenarse de alegría. No la alegría superficial que depende de las circunstancias, sino la alegría profunda del corazón que sabe que es amado por Dios, que tiene un propósito, que está exactamente donde necesita estar en este momento. Y paradójicamente, cuando dejas de perseguir desesperadamente lo que otros tienen, cuando te enfocas en ser fiel a tu llamado, es cuando empiezas a florecer de verdad en tu propia singularidad. Esa es la libertad que trae dejar de compararse. Hermano mío, tengo que hablarte ahora de algo que duele pero que es necesario, el sufrimiento y cómo lo enfrentas. Tu vida no cambia porque no has aprendido a darle sentido a tu dolor, porque has estado peleando contra él en lugar de abrazarlo y transformarlo. El sufrimiento es inevitable en esta vida, es parte de la condición humana después del pecado original. Todos vamos a sufrir. La pregunta no es si vas a sufrir, sino cómo vas a sufrir. Vas a sufrir con amargura, rebelándote contra Dios, preguntándote por qué te tocó a ti. O vas a sufrir con esperanza, uniendo tu dolor al de Cristo en la cruz, permitiendo que ese sufrimiento te purifique y te transforme en alguien más compasivo, más profundo, más santo. El Papa Juan Pablo II escribió una carta apostólica preciosa llamada Salvifici Doloris sobre el sentido cristiano del sufrimiento. En ella explica cómo Cristo no vino a eliminar el sufrimiento, sino a llenarlo de su presencia, a darle un sentido redentor. Cuando tú sufres y unes ese sufrimiento al de Cristo, cuando lo ofreces por la conversión de los pecadores, por la santificación de tu familia, por las almas del purgatorio, ese dolor no se desperdicia, se convierte en gracia, se convierte en semilla de vida nueva. Santa Teresa de Calcuta decía, el sufrimiento en sí no es nada. Pero el sufrimiento compartido con la pasión de Cristo es un don maravilloso. ¿Lo entiendes? Tu dolor puede ser una maldición que te amargue o puede ser una ofrenda que traiga bendición. Conozco personas que han pasado por tragedias inimaginables. La muerte de un hijo, enfermedades terminales, traiciones devastadoras, pérdidas que parecían imposibles de sobrevivir. Y he visto dos caminos completamente diferentes que toman. Algunos se cierran, se amargan, le dan la espalda a Dios y se quedan atrapados en ese momento de dolor por el resto de sus vidas, sin poder avanzar. Otros, en cambio, aunque lloran, aunque pasan por el valle de sombra de muerte, se aferran a Dios con más fuerza que nunca, permiten que el dolor los rompa, pero no los destruya, y de alguna manera misteriosa salen del otro lado transformados, con una profundidad de alma, con una capacidad de compasión, con una fortaleza espiritual que no habrían desarrollado sin ese sufrimiento.
Se convierten en heridos sanadores, capaces de acompañar a otros en su dolor precisamente porque ellos conocieron ese camino. Tu actitud ante el sufrimiento determina si éste te destruye o te transforma. Y déjame ser claro, no te estoy diciendo que sonrías y finjas que no duele. No te estoy diciendo que niegues tu dolor o que lo minimices. El mismo Jesús lloró ante la tumba de su amigo Lázaro. Jesús sudó sangre en Getsemaní por la angustia. Jesús gritó en la cruz, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? El dolor es real, el lamento es legítimo, las lágrimas son santas, pero en medio del dolor puedes elegir mantener la esperanza. Puedes elegir seguir confiando en que Dios no te ha abandonado, que Él está justo ahí contigo en tu sufrimiento, que algo bueno va a salir de esto aunque ahora no lo veas. Hay una frase del Viernes Santo que siempre me conmueve profundamente. Oh feliz culpa, que mereció tal Redentor. Incluso el pecado original, con todo el sufrimiento que trajo al mundo, es llamado feliz porque ocasionó la venida de Cristo, el mayor bien imaginable. Del mayor mal, Dios sacó el mayor bien. Esa es la lógica del Evangelio, esa es la esperanza cristiana. Si Dios pudo hacer eso con la caída de toda la humanidad, ¿qué puede hacer con tu dolor personal? ¿Qué bien puede sacar de tu sufrimiento si se lo entregas y cooperas con su gracia en lugar de rebelarte contra ella? Tu vida cambiará cuando entiendas que no tienes que desperdiciar tu dolor, que puede tener un sentido, que puede ser el fuego que queme las impurezas y te deje más puro, más fuerte, más capaz de amar. No busques el sufrimiento, pero cuando llegue, y llegará, abrázalo con fe. Y ahora, hermano mío, llegamos a algo fundamental que une todo lo que hemos hablado, la necesidad de la disciplina y la perseverancia. Tu vida no cambia porque quieres resultados inmediatos sin estar dispuesto a hacer el trabajo constante día tras día que requiere cualquier transformación verdadera. Vivimos en la cultura de lo instantáneo, comida rápida, mensajes instantáneos, gratificación inmediata. Pero el crecimiento espiritual, el cambio profundo de carácter, la construcción de una vida con sentido, eso no es instantáneo. Eso requiere paciencia, disciplina, perseverancia en el tiempo. Requiere que sigas adelante incluso cuando no ves resultados, incluso cuando parece que nada está cambiando. Santiago nos dice, miren cómo el agricultor espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Sean también ustedes pacientes. El agricultor planta la semilla y luego espera. Riega, cuida la tierra, quita las malas hierbas, pero no puede forzar el crecimiento, no puede desenterrar la semilla cada día para ver si ya está creciendo. Tiene que confiar en el proceso, tiene que ser fiel en hacer su parte día tras día y esperar con paciencia a que la naturaleza haga su trabajo. Así es tu crecimiento espiritual. Plantas las semillas con tus decisiones diarias, con tus pequeñas fidelidades. Rezas aunque no sientas nada, resistes la tentación aunque cueste, perdonas aunque duela, eres amable aunque el otro no lo merezca. Y día tras día, sin que lo notes, estás cambiando. El problema es que la mayoría de las personas se rinden demasiado pronto. Empiezan con entusiasmo, voy a cambiar mi vida, voy a orar todos los días, voy a leer la Biblia, voy a ir a misa, voy a perdonar, voy a ser mejor persona. Y durante una semana, 2 semanas, tal vez un mes, lo hacen. Pero luego viene un día difícil, o se aburren, o no ven resultados dramáticos, y poco a poco vuelven a los mismos patrones de siempre. Y entonces dicen, intenté y no funcionó. Pero hermano mío, no intentaste de verdad. Tocaste la puerta una vez y como no se abrió inmediatamente te fuiste. Pero Jesús dice, pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá. Esos verbos en el griego original están en un tiempo que indica acción continua. Sigue pidiendo, sigue buscando, sigue llamando, no una vez, sino persistentemente, con constancia, sin rendirte. San Pablo nos da el ejemplo perfecto cuando habla de correr la carrera. ¿No saben que en una carrera todos los corredores compiten, pero solo uno obtiene el premio? Corran de tal modo que lo obtengan. Todo atleta se somete a un riguroso entrenamiento. Ellos lo hacen para obtener una corona que se marchita, pero nosotros una corona que dura para siempre. Fíjate, riguroso entrenamiento, no entrenamiento cuando tienes ganas, no entrenamiento solo los días buenos, riguroso, disciplinado, constante. Los atletas se levantan temprano cuando prefieren seguir durmiendo, entrenan cuando llueve, siguen una dieta estricta cuando quisieran comer cualquier cosa. Se mantienen enfocados en su meta durante años. Y todo eso por una medalla que eventualmente se va a oxidar.
¿Cuánto más nosotros que corremos por una corona eterna? Deberíamos estar dispuestos a disciplinarnos, a perseverar, a mantenernos fieles incluso cuando es difícil. La disciplina no es un castigo, hermano mío. La disciplina es amor propio. Es decirle que sí a tu mejor versión, a tu yo futuro, incluso cuando tu yo presente quiere tomar el camino fácil. Es como un padre que disciplina a su hijo no porque lo odie, sino porque lo ama y quiere que crezca bien. Así Dios te disciplina y así tú necesitas disciplinarte a ti mismo. Establecer rutinas saludables y mantenerlas. Crear hábitos virtuosos y protegerlos. Decirle que no a tus impulsos inmediatos en favor de tus objetivos a largo plazo. Y sí, esto requiere fuerza de voluntad. Pero aquí está la buena noticia. Cada vez que ejercitas tu voluntad, se fortalece. Cada vez que resistes una tentación, la próxima vez es un poquito más fácil. Cada vez que cumples tu compromiso de oración, aunque no tengas ganas, estás construyendo un hábito que eventualmente se vuelve parte de quien eres. Y en los momentos en que tu fuerza de voluntad no sea suficiente, y habrá muchos de esos momentos, ahí es donde entra la gracia de Dios. Por eso es tan importante pedir ayuda, orar por fortaleza, recibir los sacramentos regularmente. La vida cristiana no es un proyecto de autosuperación donde todo depende de ti. Es una cooperación constante entre tu esfuerzo humano y la gracia divina. Tú pones tus 5 panes y 2 peces, por decirlo así, y Dios los multiplica para alimentar a multitudes. Pero tienes que poner esos 5 panes y 2 peces, tienes que hacer tu parte. No puedes simplemente sentarte y esperar que Dios lo haga todo mientras tú no mueves un dedo. Dios respeta tu libertad y tu responsabilidad. Él te da la gracia, pero tú tienes que cooperar con ella activamente, día tras día, con perseverancia y paciencia, confiando en que aunque no veas los frutos inmediatamente, están creciendo bajo tierra. Hermanos míos, hemos recorrido un camino largo y profundo en esta reflexión. Hemos hablado de la verdad sobre ti mismo, de la prisión del pasado, de la necesidad del perdón, del pecado y su poder paralizante, del propósito que da sentido a la vida, del miedo que nos paraliza, de la responsabilidad personal que no podemos delegar, de la oración como fuente de transformación, de las compañías que nos influyen, de la trampa de la comparación, del sentido redentor del sufrimiento y de la disciplina y perseverancia necesarias para cualquier cambio real. Y todo esto lo hemos visto desde una perspectiva, la fe en Jesucristo, la confianza en que Dios tiene un plan para tu vida, la certeza de que nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo. Pero ahora quiero cerrar con lo más importante de todo, la verdad que sostiene todas las demás verdades. Dios te ama tal como eres, con todos tus defectos, con todo tu pasado, con todas tus heridas y pecados. No tienes que ser perfecto para que Él te ame. No tienes que tener todo resuelto. No tienes que limpiar tu vida primero y luego acercarte a Él. Él te ama ahora, en este preciso momento, tal como estás. Y su amor no es solo un sentimiento abstracto. Es un amor que se hizo carne en Jesucristo, que se dejó clavar en una cruz por ti, que descendió hasta las profundidades de la muerte para que tú pudieras tener vida. Es un amor que te busca incansablemente como el pastor que deja las 99 ovejas para ir tras la una que se perdió. La razón por la que tu vida no ha cambiado hasta ahora no es porque Dios te haya abandonado o porque seas un caso perdido. Es porque hasta este momento no habías recibido plenamente este amor transformador, no lo habías dejado entrar hasta los rincones más profundos y oscuros de tu ser, pero hoy puede ser diferente. Hoy, ahora mismo, puedes tomar la decisión de abrirte completamente a ese amor. Puedes dejar de huir, dejar de esconderte, dejar de pretender que puedes hacerlo todo solo. Puedes rendirte ante Él, no en el sentido de darte por vencido, sino en el sentido de entregarte totalmente, de poner tu vida en sus manos, de decirle, Señor, no puedo cambiar por mi propia fuerza, pero confío en que tú puedes transformarme. Aquí estoy con todo mi desorden, con todo mi dolor. Haz en mí lo que solo tú puedes hacer. Y cuando haces esa entrega sincera, cuando le das permiso a Dios para ser el Señor de tu vida, no solo de palabras, sino de verdad, ahí comienza la verdadera transformación. No siempre será rápida, no siempre será fácil, pero será real. Empezarás a ver las cosas con nuevos ojos. Situaciones que antes te parecían imposibles empezarán a resolverse. Personas que te habían herido dejarán de tener poder sobre tu paz. Pecados que te tenían esclavizado empezarán a perder su atractivo. Sueños que habías enterrado volverán a despertar.
Relaciones rotas comenzarán a sanar. Y poco a poco, aunque a veces tan lentamente que apenas lo notes, te darás cuenta de que ya no eres la misma persona que eras. Que Dios ha estado trabajando en ti todo este tiempo, que cada día has estado siendo transformado más y más a la imagen de Cristo. Quiero que sepas que no estás solo en este camino. Tienes a toda la iglesia, a todos los santos del cielo intercediendo por ti, a todos tus hermanos en la fe caminando contigo. Y me tienes a mí en oración constante por cada persona que escuche estas palabras, pidiendo que el Espíritu Santo toque tu corazón, que quite las vendas de tus ojos, que rompa las cadenas que te tienen atado. Creo en ti, creo en el potencial que Dios puso en ti. Creo que tu vida puede cambiar radicalmente si tomas la decisión de cooperar con la gracia que Él te ofrece en este momento. No me importa cuántas veces hayas intentado y fallado antes. No me importa qué tan grande te parezca tu problema. No me importa cuánto tiempo hayas estado estancado. Con Dios todo es posible, y lo que parece imposible para los hombres es perfectamente posible para Dios. Así que te invito, hermano mío, hermana mía, a que no dejes pasar este momento. No permitas que estas palabras sean solo información que entra por un oído y sale por el otro. Deja que penetren en tu corazón. Toma un momento ahora mismo, donde quiera que estés, y habla con Dios desde lo más profundo de tu ser. Dile lo que realmente sientes. Cuéntale tus miedos, tus dudas, tu cansancio, pero también exprésale tu deseo de cambiar, tu disposición a intentarlo una vez más, tu necesidad de su ayuda, y luego escucha, en el silencio de tu corazón, escucha lo que Él quiere decirte. Puede que no escuches una voz audible, pero escucharás algo en tu espíritu, un impulso, una convicción, una paz, que te dice que sí, que vale la pena, que no estás solo, que todo va a estar bien si confías en Él. Y después de orar, actúa. Porque la fe sin obras es muerta, como nos dice Santiago. Identifica una cosa concreta que puedas hacer hoy, ahora, para empezar ese cambio. Puede ser llamar para hacer una cita de confesión. Puede ser perdonar a alguien que te hirió. Puede ser botar algo de tu casa que sabes que te lleva al pecado. Puede ser inscribirte en un grupo de oración o de estudio bíblico. Puede ser simplemente arrodillarte y comprometerte a rezar 15 minutos diarios desde hoy. Una cosa concreta, un paso real, por pequeño que sea. Y mañana otro paso y pasado mañana otro. Y así, día tras día, tu vida empezará a cambiar porque tú estarás cambiando, porque estarás cooperando con la gracia, porque estarás permitiendo que Dios sea Dios en tu vida. Te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que la paz de Cristo, que sobrepasa todo entendimiento, guarde tu corazón y tu mente. Que la luz del Espíritu Santo ilumine tu camino. Que la intercesión de María Santísima, Madre nuestra, te acompañe en cada paso. Y que nunca, nunca olvides que eres amado con un amor eterno, infinito, incondicional. Tu vida puede cambiar, va a cambiar, si tú lo decides hoy. Si este mensaje ha tocado tu corazón, compártelo con alguien que lo necesite. Suscríbete a este canal para seguir recibiendo alimento espiritual que fortalezca tu fe. Y sobre todo, mantente cerca de los sacramentos, cerca de la palabra de Dios, cerca de la comunidad de fe. Ahí encontrarás la fuerza para continuar. Que Dios te bendiga abundantemente. Adelante, con valor, con fe, con esperanza. Tu historia todavía no ha terminado y los mejores capítulos están por venir si se los entregas a Dios.